sino huyendo de la violencia. Y ahí hasta entonces cambia de género, ya no son migrantes, no, pues nacionales, migrantes, o bueno, son un tipo diferente. Hay quien me dice, no, es una clasificación inteligente, no, es otro fenómeno, que son refugiados, ya no pueden volver. Hay una persona importante en las organizaciones mexicanas, se llama Marta Sánchez. Ella en alguna conferencia nos dijo que entrevistó a familias hondureñas y las familias le decían, por ahí de 2017, le decían, no, el panorama que tenemos ahora es, a mí me va bien, o sea, yo empiezo como decente, o sea, yo podría haber quedado algunos años más todavía, no sé cuánto, pero podría haber quedado. Pero se enteraron que tengo ya hermanos que se fueron, familiares que se fueron a Estados Unidos y entonces me cobran un derecho de piso. O sea, dicen, la gente que hace la violencia, los maras, las comunidades, los grupos de crimen organizado, ya tienes un hermano viviendo en California, lo sabemos. Bueno, si él regresa se muere. Pero además, tú ya no nos tienes que dar, por ejemplo, 10,000 pesos. Ya no tienes que dar 30,000 pesos. Dirás, bueno, te mando más, porque si no te matamos, tío, chicos. Eso están viviendo. Y entonces, pues están saliendo como pueden. Se organizaron mediante un tuitazo, que fue la historia mediante redes sociales. La primera caravana migrante que vimos en 2017, fue mediante un tuitazo, se quedaron de ver y salieron, dejando todo atrás. Dejando sus casas, sus coches. No es de que me voy a migrar. No, algo más pensado de voy a ahorrar o vendo tal cosa. No es, me voy, vamos ya. O sea, se está poniendo muy denso, vámonos. Y entonces ya empiezan, cuando entran a México, empiezan a buscar otro tipo de cosas, ya no pueden volver si los regresas. De por sí siempre, a los migrantes cuando los regresaban, los mexicanos cuando los deportaban de México, de Estados Unidos, llegaban, no sé, por decirlo, de Tegucigalpa. Ese mismo día, en vez de buscar decir, bueno, pues yo voy a ver a mi familia un rato, no, ese mismo día empezaban su camino otra vez a intentar llegar a Estados Unidos. Y ahora vemos que la realidad es diferente. Si regreso me mato, o sea, si ya regreso me mato, o sea, ya corre peligro mi vida. Y estamos entonces en una situación nueva donde ya no es dar trabajo, no dar trabajo. Eso empieza a caer el segundo término, es permitimos que vivan o que no vivan. Es una decisión mía, de mi autoridad, de la policía local, de la policía federal, del ejército, ¿a quién le digo mi opinión? El presidente directamente, digo, presidente, tengo preocupación, hay mucho gente que se puede morir, ¿no? Y entonces hay un actor clave para todo esto, que es el actor que yo estudio en todas las cosas de migración, al que le he dado un peso muy específico, que es al defensor de derechos humanos de los migrantes. Los defensores, hay una ley de migración en 2011, como se hizo mucha presión de parte de muchas organizaciones que trataban estos temas, entonces se hizo una ley de migración, o se actualizó una ley de migración. Para mí se hizo porque lo que había antes era muy poco, y a partir de ahí cambios significativos, no los necesarios, no pienso que sean los necesarios, pero vamos, ya se puede hablar sobre una escala diferente, donde en esta ley sí se define ya a los defensores de derechos humanos de los migrantes, que dice que es cualquier persona que intenta ayudar a un migrante o a una persona migrante. Y entonces ahí cambia porque se le reconoce se puede reconocer como defensor a muchas personas. La definición es amplia, por decirlo así. Entonces no hay esos problemas que se vivieron años antes. Y voy a contar un caso de una defensora de derechos humanos, que es una mujer de origen humilde, de Querétaro, del estado de Querétaro, realmente del lugar donde ella se hace, que todos la conocemos como Doña Conchi. Doña Conchi es una persona que en algún momento pues veía que había migrantes afuera de su casa y que pasaban la noche ahí, dormían ahí, afuera de su casa. No tenían dónde ir al baño, no tenían qué comer, si llovía pues se mojaban. Doña Conchi lo que hizo fue abrir como garage, el portalito de su casa, y dijo, pues muchachos, pueden dormir aquí. Y por eso esa persona fue arrestada y estuvo 2 años en la cárcel, donde además ella viene en una zona precaria, ahí donde empezamos a tocar cosas con interseccionalidad. Es una mujer no güera, más hacia rasgos indígenas, sin ser indígena, pero más una mujer
pobre, o bueno, no con dinero, que vive en las afueras, o sea, que tienen muchas categorías en una zona de marginación. Y ella, por sus hábitos alimenticios, tenía diabetes, y con estos tratos en la cárcel ni siquiera le dejaban tomar su medicina. Y bueno, el punto es que perdió un ojo, perdió la vista de un ojo, y creo que está a punto de perder el segundo, porque ya la perdió, no estoy muy actualizado la salud de Conchi en ese sentido, pero justo es eso, la gente mexicana, como ustedes, como yo, y así, de repente decíamos, oye, pues, híjole, pues si le damos un pan, de repente había una como idea de, no, si le das un pan, estás ayudando a gente, que es ilegal, que está mal, que no deben estar aquí, porque esto es para nosotros. Entonces, obviamente te van a tener la policía, o si no, la misma gente va a decir, oye, no los traigas a mi colonia, no los traigas a donde estoy yo, porque mi seguridad, mis hijos, mi coche, mi tele, mis espacios. Imagínate si mi esposa sale por el mandado o a correr o así, y hay unos ahí, y si le hacen algo. Todas estas historias, todas estas informaciones vienen de un hueco legal muy grande. Porque si desde el principio se les hubiera explicado a todas las autoridades que ellos podían estar en el país, o que había una manera de tratarlos, un código así, y no podían ser a la gente que les ayudara, a la gente que les trata de ayudar, por ejemplo. Entonces luego algunos se aparaban de, no, pues ni siquiera preguntes, o sea, si ya sabe alguien que crees que es migrante, tú dale comida. O sea, porque si no eres migrante y es mexicano, pues también estás dando comida, estás haciendo algo bueno. Quedan así. Pero ni te metas con esas cosas. No les preguntes, porque entonces te echas la culpa. Y hay muchas teorías. Bueno, en 2011 ya hay una definición, como les contaba, de que ya se reconoce a una persona como defensor, a organizaciones como defensoras, y además hay mucha gente que se proclama así defensor, y pues en la definición cabría decir, pues yo soy defensor, ¿por qué hago tal cosa? Pues sí, puede ser. Pero el punto es que hay un cierto grupo de defensores que desde hace mucho tiempo está trabajando en sus zonas, y en algún momento se empezó a juntar con otros. Y es justo lo que yo me puse a investigar. Mi investigación puede tener una crítica, tiene una crítica, posiblemente que la tiene, donde mucha gente me dice, es que la gente que estás estudiando, la gente que te quieres revisar, son muy buenas personas, hacen muy buenas acciones. ¿Ya para qué? O sea, ¿para qué los investigas? ¿Cómo se llevan entre ellos? O sea, ¿para qué quieres entenderlos? Y digo, bueno, por primer punto, como científico, quiero entenderlos para comprender quiénes son ellos. Segundo, para ver cómo actúan. Y tercero, para tratar de ayudarles a que actúen mejor, ¿no? A que se relacionen mejor entre ellos. Entonces, yo estudio, mi tema de estudio, que tengo en mi investigación principal, es quiénes son los defensores de derechos humanos en México, cómo se relacionaron entre ellos, y cómo se relacionan y cómo trabajan juntos. Y acá viene un punto muy importante. Hay organizaciones que las llamo yo las organizaciones de base, que son organizaciones que se dan cuenta, por ejemplo, aquí, que si después de mi plática salen motivados y quieren crear una fundación, una asociación para ayudar a gente, puede ser que tengan conocimientos técnicos, conocimientos que les puede dar la misma licenciatura a la que estudian, mismas formaciones que tienen de sus hogares o no, y eso lo pueden poner en práctica, y claro, ayudar a gente. Pero al final de cuentas, ustedes, cuando se acercan a ayudar al migrante, en el fondo lo que hacen es acercarse a ayudar a un defensor de migrantes, ¿no? Un ejemplo muy grande es cuando hacen, por ejemplo, se hace una colecta, ¿no? Y pues, ¿a dónde la llevas? A un albergue. El albergue, como institución, tiene una personalidad, y la gente que lo maneja tiene totalmente un sentido, un compromiso de vida y laboral con esto. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿O qué es lo que hacemos nosotros? Tratar de darles insumos para que mejoren, para protegerlos, para que crezcan, el sentido profesional así, y con eso lograr que ellos puedan hacer mejor su trabajo, y por lo tanto que la gente que pasa por México no sufra tanto, o pues lo ideal será que no sufrieran ese tipo de cosas, ¿no? Pero mínimo para que no sufran tanto. Y estos actores, los defensores de derechos humanos, tienen unas características, han cambiado con los años, se han multiplicado, y eso es algo que a mí me pone muy contento, pero al mismo tiempo
se han multiplicado. O sea, cuando yo empecé a estudiarlos, cuando yo tuve el primer contacto con ellos, que fue como en 2008, 2009, por ahí había, no sé, 40 y tantos albergues o comedores. Hoy en día hay más de 100. Entonces dices, ay, qué padre, pues están ayudando. Pero al mismo tiempo también está feo, porque significa que el problema pues, se acrecentó y tuvieron que salir más, hubo más respuestas. Entonces me puse a ver, mi primera cosa es, quiero saber por qué la gente, como ellos, les nació, por qué doña Conchi un día dijo, voy a abrir la puerta de mi casa y que entre la gente y chance les cocinó algo. ¿Por qué en las patronas de Veracruz unas señoras de repente dijeron, híjoles, ¿qué pasan aquí? No han comido. Pues como pasa el tren y está muy oscuro, les vamos a poner comida en una bolsa y se las aventamos para que la agarren y vayan comidos. ¿Cómo surgió eso? ¿Desde dónde? Y la respuesta es, vieron una injusticia social y de la que he llegado a mi conclusión. Entonces, lo primero es, se sensibilizaron más que otras personas y vieron y dijeron, híjole, puedo cambiar algo. Y de repente empezó a haber, mucha gente hablaba de las patronas, son una labor buenísima, y al mismo tiempo había otra familia, otro grupo de personas que hacían algo muy parecido en Querétaro, y no se les daba ni tanta difusión, ni tanto así, y justo de repente se empezaron a conocer entre ellos, entre todos, a veces por organizaciones que ayudaban a controlar, no es más, me retracto, que ayudaban a reproducir la tarea o ayudaban a proteger a los defensores de derechos humanos para que hicieran su tarea. Y estos los empezaron a conectar y entonces ellos tenían chance otro perfil y acudían de repente, eso no les daba miedo y estudiaban ciencias políticas o cosas así y llegaban con un diputado y decían, no, necesitamos dinero porque tal cosa, tal injusticia, necesitamos tal cosa, necesitamos sentarnos y que se haga una ley. Y claro, estas organizaciones que son buenísimas y han cumplido una función importantísima, pero en algún momento estas organizaciones parecían que eran las más importantes, cuando no, el trabajo más importante es el que le ayuda al migrante, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es el que hace la diferencia. O sea, si un migrante tiene hambre o tiene una herida y de repente alguien dice, yo te puedo ayudar, te puedo curar, o te puedo ayudar a que se curen, esa persona es la que cambió. Si luego ya dentro de un proyecto mucho más grande, de una organización que se dejó a pelear, incluso ese caso, para que además se consideraran otras cosas, y unió a, por ejemplo, la Cruz Roja, ok, tiene una importancia padrísima, no la quito. Pero yo lo que quería entonces empezar a saber era cómo se empezaban a relacionar estas personas, porque se empezaron a conocer las organizaciones estas muy grandes, de repente los invitaban pues, para ver cómo ayudábamos, ¿no? O sea, normal, nos juntamos, no vamos a inventar nada, entonces vengan acá, tenemos una junta, ¿qué necesitan? No, pues yo necesito saber más de derecho, o alguien que me ayude en derecho, porque cuando llegan los migrantes quieren establecer una demanda, y pues yo no tengo idea. Ah, bueno, entonces vamos a tratar de satisfacer ese asunto y ayudarles, ¿no? ¿Y tú qué necesitas? No, yo necesito material de curación. Antes de que lleguen a mi albergue, recorren medio Chiapas a pie y llegan destrozados, y de los pies llegan muchos realmente con enfermedades, con infecciones. ¿Qué se necesitan? ¿No? Pues sillas y camas y mertiolate. Ok, entonces empezaban a detectar esas cosas y claro, entre ellos platicaban, ¿no? Entre los que estaban haciendo esta defensa de derechos humanos en su comunidad, en su lugar, en su albergue, en lo que estaban creando en su casa. Estas personas se fueron y empezaron a relacionar. Y años después, una década después, siguen relacionándose. Y además algo muy padre pienso que es padre y lo vuelvo a repetir, pero lo veo muy lamentable porque como ha seguido este fenómeno de la migración masiva, cada vez está peor, pues siguen surgiendo organizaciones y proyectos, todo eso para ayudarlos. Entonces, esa parte obviamente no es padre, me encantaría que se acabara el tema casi porque no hubiera tema, ¿no? Que yo me quedara así como yo ahora que estudio, pero me encantaría, ¿no? Por la humanidad. Y ahora, digo, y ellos, este actor importantísimo de la defensa de derechos humanos, se empezaron a llevar unos bien, unos mal, porque somos personas. De repente dicen, ay, ese día llegó y se cree que es el que sabe. Ay, esa señora siempre
para la conversación. Y él siempre les veía acá hablando de que pobres niños y pobres criaturitas. Entonces, claro, se conocen, al principio empiezan a tratar de trabajar juntos, algunos de ellos, unos de ellos se hartan uno del otro, porque es normal, somos humanos, nos hartamos, y luego que te digan cómo hacer las cosas en tu comunidad, cuando chance, aunque ese mismo migrante viene en el mismo caminito, salud, llega a estar en diferente situación, o sea, llega a estar de repente, el migrante que entró a Chiapas por primera vez, o capaz por primera vez, ya está herido de los pies, pero chance que llega a Sinaloa, a Saltillo, ha sufrido chance 2 ataques sexuales, o chance vio que a un compañero que chance conoció en el viaje, o chance conocía desde antes, pues ya no está, ya se lo echó surgen otras, o hay otras necesidades de ayuda psicológica, ¿no? o de, por ejemplo, hay unos que quieren establecer demandas, entonces de asunto pues surgen cosas muy, muy interesantes. El punto medular para mi gusto, donde se empezó a coordinar mucho esto, yo le doy el punto, es por ahí de 2009 o 2010, salió un día a decir, que entonces era nuestro presidente, salió a decir, estamos contentos porque creo que estaban avanzando muy bien derechos humanos, porque este mes no ha habido quejas de derechos humanos, nadie puso una queja, entonces estamos trabajando bien. Y por otro lado, los que trabajamos en cosas de migración decíamos, ¿de qué están hablando? Hay una violación de derechos humanos por todas partes, ¿no? Ahora, puedo decirles una cosa que no sepan, porque luego son cuando se habla de una violación de derechos humanos, estamos hablando que el Estado, de cualquiera de sus formas, de la policía local, la policía estatal, hay una policía, hay como una migra en México, nosotros nuestra migración tiene como un grupo que se llama los grupos beta, que son una especie de, que unos que ayudan y así, y otros que no. Hay corrupción en todas las funciones, no nada más en la migración, sino en todos estos grupos del Estado que fueron. Entonces, cuando el Estado no te asegura, no le puede asegurar a una persona a otro país mientras esté en México, no le garantice que sus derechos humanos, que lo que es, sus garantías individuales, van a estar bien, entonces es ahí cuando se quejan. ¿Contra quién te quejas cuando hay una violación de derechos humanos? Contra el Estado. Es el Estado que no está haciendo que todo esto se cumpla. Y entonces, así salió el presidente y dijo, pues no hay ninguna, no hay problema, parece que no hay problema, ya estamos solucionando las cosas muy bien. Y entonces hubo varias organizaciones, de estas organizaciones centrales, que les llamo yo, que obviamente pues, ya especialistas en la materia, dijeron, ¿qué están hablando? Y crearon un programita, se juntaron rápido, crearon un cuestionario para preguntarle a los migrantes en su paso qué les había pasado y ahí detectar si hubo o no violación de derechos humanos. Y entonces, al mes siguiente, o hace un periodo, siguiente mes, o 6 semanas o así, cuando se juntaron había 133 reportes. Que los migrantes decían, pues ¿para qué nos quedamos aquí a mandar? ¿Para qué me quejo casi? Pues si me van a pelar. Y además, yo quiero estar en California, quiero estar en Nueva York, yo quiero estar aquí en Tlaxcala, en Ciudad de México, o no, yo quiero estar allá, o sea, entonces, pues ya me pasó, pero pues ya vamos. Entonces fue hacerles una conciencia de que no, que dijeran, que relataran su experiencia. Y se creó este cuestionario, que la manera de hacerlo fue ir a capacitar voluntarios a diferentes albergues de todo el país, que pudieran levantar estas encuestas, decir, oye, a ver, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue el asunto? Entonces, claro, en esta primera herramienta que surgió así, pues hubo errores, como todas las primeras herramientas, cuestionarios, de repente te das cuenta que, híjole, y si repite la misma respuesta aquí que acá, o sea, que está ese mismo migrante, pero pues, si llama Miguel López y no tenemos un documento, pues nosotros tenemos su credencial de lector de su país de origen, ¿no? Que podamos darle un seguimiento, porque además puede ser peligroso. ¿Qué pasa si yo tengo esos datos y llega un policía corrupto, me quiere cerrar y me roba esta cosa o me la quita a la fuerza y se queda con los datos de la que la pongo más peligro? Y justo lo que quiero es disminuir el peligro. Entonces, esa herramienta se fue perfeccionando y luego, años después, se hizo una red de documentación que trabaja muy bien. Es una red muy importante. A veces ya sé lo que puedes hacer, es una red donde hay mucho esfuerzo de mucha gente, mucho compromiso y ha logrado que muchos intereses se junten.
Pero además de esto, y entonces se empezaron a juntar ya, hasta para dar su información, de repente un albergue en Veracruz decía un albergue en Puebla, oye, por un lugar, ya van para allá, se salieron ahora este tren, seguramente llegan en 3 horas, para empezar a cuidar. Entonces empiezan a comunicarse entre ellos, o ya tienen una comunicación en un caso muy básica, otras mucho más elaboradas y así. Y yo me pregunté, esta investigación que yo hice, la planteé en 2013 y es, bueno, dice que trabajan juntos, ¿no? Pero ¿cómo trabajan juntos? Porque hay una parte donde de repente, cuando hay de repente algún problema en un albergue, por ejemplo, un albergue de aquí, de este estado, sufrió un atentado hace 2 semanas, y en ese albergue, pues, lo dio a comunicar, y puede ser que, desconozco, que se haya hecho una petición a algún nivel de gobierno, o sea, hasta el gobierno federal, firmada por muchas personas, firmada por muchas de estos defensores de derechos humanos, firmado por instituciones, por grupos de investigación, por académicos, por grupos de sociedad civil. Entonces van firmando y está muy bien porque presionan, o sea, no es lo mismo que una carta llegue con 4 firmas de oye, ya quiero tal cosa, a que de repente lleguen 2000 firmas y dice, ay, espérate, está pasando algo, mucha gente está levantando la voz por eso. Pero aún así, puede ser que ni lo hayas trabajado el documento, sino que te lo pasaron y, oye, Arturo, ¿quieres? Sí, firma por mí, me anoto. Y no le quita validez. Pero yo lo que quería averiguar era cómo trabajaban entre ellos, si es que trabajaban juntos. Y detectar una red principal. Pero claro, había unos que iban a trabajar más que otros, ellos iban a hacer como sus grupillos y esos grupillos iban a haber otras personas, como nos pasa en la vida social, ¿no? Tenemos amigos de la escuela, los amigos del vecindario, del barrio, los amigos, y hay unos que de repente coinciden, otros que no, porque era del barrio, pero ya salió, pues se peleó con la novia, y de repente empiezan a tener muchos grupitos, y justo eso les pasó como cualquier grupo social, pues les pasó a estos defensores, y yo quise saber el chisme, o sea, yo quise saber, cuéntenme el chisme. Pues para averiguar el chisme, primero me fui a los orígenes. ¿Cómo defender los derechos humanos? O sea, ¿qué motivó que hubiera un albergue aquí, o un comedor, o qué es lo que lo motivó? Obviamente la respuesta era un poco imaginable, pero la quería oír así, y me impresioné el número así, porque el 90% de la gente que entrevisté, más del 90% de la gente que entrevisté, surgió porque vio un delito muy feo, vio una acción muy fea. Pues en un lugar me dijeron, pues que de repente salimos a caminar y vimos 2 migrantes muertos acuchillados. Otro me decía, no, pues es que pues así se quedaron hambrientos y de hecho algunos ya ni se movía. Entonces vieron algo muy feo y se sensibilizaron. Entonces de ahí empezaron a moverse y cada uno tiene su proceso, porque claro, no te integras de repente a la red así de que, ay, ya vi esto, ¿con quién me puede ayudar? Hay veces que sí, ya hoy en día que por ejemplo que empiecen a investigar estas cosas, pues ya sabes, puede haber un caminito, puede haber una persona que sepa más, que esté mejor conectada o que no. Esta investigación, o sea, yo me hice esta pregunta, a ver, ¿quién está en el y vi que no había esa respuesta a manera científica, y dije, pues me la toca echar yo, esa investigación pues me toca porque encontré la duda y no está resuelta, la tengo que resolver. Y entonces, se empezaron a cada uno a platicarme cómo venían así, diferentes problemáticas, pero todas acababan siendo la misma. Era una respuesta de la gente, de nosotros, así, ante injusticias que estaban pasando y cómo lo solucionamos. Entonces eso, por lo demás, es muy impactante. Luego noté que había muy pocos centroamericanos. En el año que hice la investigación, fue 2014, o todos los como el 2014, había muy pocos centroamericanos trabajando en México que se quedaron a ayudar. Había uno, murió hace poco tiempo, en Oaxaca, en Ixtepec, que se quedó, él como que vio el asunto y luego dijo, pues yo puedo ayudar a o sea, ya un albergue montado y yo puedo ayudarlo, Y en algún momento se volvió hasta el director del albergue, un tipo que ayudó mucho a la gente que estaba ahí. Y por ejemplo, y es un albergue muy grande por 2 cosas. El albergue de Ixtepec, primero, el dueño, porque cuando sale de la historia, es el que compró las tierras para hacer un albergue, fue el padre Solalinde, que se hace una de las figuras mediáticas, la figura mediática más importante de la Defensoría de Derechos Humanos, de la
más la cara visible de derechos humanos de migrantes. Y además tiene buen tamaño. O sea, él compró un terreno y dijo: aquí, pues es mi terreno, nadie me puede hacer nada, nadie puede entrar a sacarlos, ¿no? En teoría, es mi terreno. Y esta persona hizo muchas cosas. Cuando lo entrevisté a este centroamericano que se llamaba Beto Donis, le pregunté varias cosas y la respuesta me decía: a mí me interesa que estén bien todo el camino, pero mi responsabilidad es atenderlos aquí, prepararlos para lo que sigue y ayudarlos si tienen ya una bronca que quieren responder. Entonces, cuando yo le pregunté: entonces, ¿con quién trabajas? O sea, no qué hojas firmas, en qué peticiones te suman, no. ¿Con quién has trabajado este año? Y me dijo: y me dio el nombre de 2 albergues, ¿no? Nada más. Pues, considero comunicación realmente de trabajar con los 2 albergues. Y entonces allí, pues bueno, me empecé yo a darme cuenta que esta red que yo suponía que, además yo suponía que iban a estar mucho más cercanos, pues no eran tan cercanos. O sea, igual se conocían y se apoyaban moralmente y así, pero pues al final de cuentas, oye, ¿con quién trabajaste? Pues con tal y tal, y muy específico. Entonces yo en esta investigación hasta les sacaba los nombres. Oye, pero ¿con quién? O sea, ¿con quién de esa red que te llevas? Pues con el director. No, el director, fíjate que no es cierto, que no está, entonces me llevo con tal persona. Entonces empecé a encontrar como huecos y como figuras que parecían y así se repetían. Entonces se construyó construí una red tomando en cuenta esto, acciones colaborativas. Y entonces, más o menos, les voy a tratar de explicar lo que encontré. Utilicé para esto, metodológicamente me fui quería evitar los datos demográficos, pero cuando ustedes datos demográficos es de repente caes en una cosa como de que sí, mujeres de 35 a 50 años son las que colaboran. No es de que esté mal el dato, o entre ellas no se llevan, ¿no? Son las que no se llevan, no es de que esté mal el dato. Yo quería conocer otras características, no las típicas de que si son hombre o mujer, que a veces se pueden ver, o si son laicos o no, porque muchos de los defensores de derechos humanos están o estuvieron pertenecientes a alguna iglesia. Y digo estuvieron porque en muchos casos, sobre todo de mujeres, es un tema donde otra vez puedo poner como hincapié en la interseccionalidad, donde primero la iglesia o sea, las congregaciones sí, las mandaban a ayudar, y en algún momento vieron que eso era muy importante, y de repente cuando una congregación quiso como decir: no, a ver, mejor regrésate porque no sé, y mandamos a otra persona, fueron hasta separadas de sus congregaciones, fueron separadas, o el padre local, digamos un padre que estaba más a cargo, de repente dijo: híjole, algunos que pueden ser hasta por celos, ha ganado mucha popularidad esta hermana o madre, no sé cómo se separan los términos exactos del cargo, bueno, no sé si se llama cargo, bueno, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero pues quería yo encontrar cuáles eran los motivos por los cuales dejaban de trabajar, y muchas mujeres tuvieron que dejar el cargo, muchos padres no. O sea, los padres por lo general siguieron siendo padres, o sea, perteneciendo a la iglesia, ¿no? Y algunas mujeres no. Entonces son cosas, por ejemplo, desde todo sabido que en muchas instituciones religiosas en México y en el mundo, pues es una de las que han perpetuado un esquema de patriarcado, ¿no? O sea, siguen siendo los hombres los que mandan, deciden los líderes, o a veces ponen una cabeza de mujer en algunas religiones, pero abajo todos son hombres. Entonces, todo este tipo de cosas, pues obviamente saltan a la luz cuando es una investigación.